Paz de Cristo, Iglesia El Siloé. Estoy contenta y agradecida con Dios porque en este momento tengo la oportunidad de bendecir sus vidas, de hablarles palabra de Dios a sus corazones, a mis hermanas en especial de la Iglesia El Siloé. Estoy muy contenta, lo repito porque es verdad, estoy muy agradecida con Dios y agradecida con los pastores Sayas, el pastor Orlando, su esposa, hermana Mari. Les amamos, les admiramos, oramos por ustedes, por la iglesia. Son una iglesia muy importante para nosotros. En lo personal puedo decir que les amo en el amor de Cristo, que están en mis oraciones, que bendigo sus vidas y que espero en el amor de Cristo y en su voluntad, que podamos tener más oportunidad de estarnos viendo en persona, de estar ministrándonos unos a otros, de estar bendiciéndonos unos a otros. Gracias a los pastores, gracias a David, gracias a todos los hermanos que hacen posible estas transmisiones. Esta pandemia nos ha llevado a hacer cosas que antes no hacíamos como iglesia, a empezar a recurrir a medios que antes quizás no tomábamos tanto en cuenta para el esparcimiento del evangelio, de la palabra de Dios. Y en la experiencia que tenemos es algo difícil, es algo desgastante y pesado el estar haciendo toda esta labor. Entonces les bendigo, equipo de multimedia, equipo que se esfuerza en realizar estas transmisiones, todo para que la iglesia tenga alimento durante la pandemia, durante la situación en la que no podemos estar juntos. Entonces bendigo sus vidas, les agradezco por esta bendición que me dan de poder ministrar a mis hermanas, y realmente espero en Cristo que este tema pueda ser de gran bendición para sus vidas. Por lo mismo les pido que en este momento me acompañen a hacer una oración, me acompañen a pedirle al Señor que Él sea el que hable, que Él sea el que ministre, que Él sea con su Espíritu Santo el que toque nuestras vidas, nuestros corazones, mediante lo que me inspiró a hablarles el día de hoy. Entonces, acompáñenme mis hermanas, acompáñenme también hermanos, si ustedes están por ahí escuchando también. Entonces, vamos a orar y vamos a dar este momento para el Señor Jesús. Gracias, Padre, Señor Jesucristo, te adoramos, te honramos, te amamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, tú eres, Señor, nuestro libertador, nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor, bendito Rey. Glorificamos tu nombre, Señor, porque durante esta época de contingencia, de pandemia, tú has mostrado tu poder para las vidas de tus hijos. Tú has mostrado que tú estás, Señor, en todo lugar, en todo momento, en nuestros corazones, Señor. Aún sin poder estar en un templo, tú te mueves, tú bendices, tú ministras, Señor Jesucristo. Gracias. En este momento, Padre, yo te pido que uses mi boca, que uses las palabras, Señor, que inspiraste para bendecir a mis hermanas del Siloé, Señor. Son hermanas que amo mucho y que te pido, Padre, que tú empieces a moverte en sus corazones, que tú empieces a usar mi voz, a usar, Señor, mi boca para bendecirlas, para llenarlas de tu presencia, Señor Jesucristo, para levantarlas, Señor. Te pido también por cada una de las necesidades de ellas, de sus familias, de sus esposos, de sus hijos, de todos los que la rodean y tengan necesidad principalmente de tu presencia, Señor Jesús. Muévete, provee, liberta, sana, Señor Jesús. Haz tu voluntad y llénanos, Señor, de tu presencia en este momento, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Que no sea mi boca la que hable, que no sea mi intelecto, que seas tú, Señor Jesús. Rindo mi ser a ti, rindo mis capacidades a ti, Señor, y te pido que hagas, Señor, un milagro, que hagas un mover poderoso, Señor, de tu presencia en las vidas de todos los que estén escuchando en este momento, bendito Rey. En tu nombre, Señor Jesucristo, amén. Pues bien, el tema general de esta noche es Eres. Y como título de mi palabra hoy le puse, ¿y tú quién eres? Y ahorita les explico el nombre. Vamos a leer una cita bíblica que está en Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevamente, Dios nos hizo hechura suya. Estamos creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Pues bien, cuando era niña,
me acuerdo, bueno, niña y adolescente, me acuerdo que había una revista aquí en México llamada Eres. Y el eslogan de esta revista era: ¿y tú quién eres? Era muy atinado este eslogan, era muy interesante porque la revista estaba dirigida a jóvenes y, y a adolescentes también. Tenía temas de belleza, de celebridades, de todo lo que es de interés para los jóvenes. Y el eslogan de ¿y tú quién eres? Hacía ver que éramos, como lectores, éramos lo que esa revista contenía. Éramos los que estábamos de moda o éramos los que estábamos a la última para saber las últimas noticias, los últimos chismes de la farándula, lo último en todo, tecnología, lo que fuera que viniera en esta revista. Entonces era muy atinado, pero al mismo tiempo el que un eslogan sea ¿y tú quién eres? Daba o globalizaba o generalizaba, mejor dicho, de alguna manera, el quién debíamos ser, no solamente quién queríamos, sino quién debíamos ser para ser alguien. Entonces, también es importante que definir o especificar que al ser esta revista para adolescentes y para jóvenes, era muy importante, ya que esta edad es donde definimos y forjamos realmente quiénes somos. Si bien en la niñez, desde la primera infancia, somos influenciados por nuestra familia, por el ejemplo de nuestros padres, por las palabras que nos dicen, cuando llegamos a la adolescencia y nos empieza a interesar lo que otras personas fuera de nuestro círculo familiar piensan, como nuestros amigos, compañeros de la escuela, el chico que nos gusta, esto empieza a marcar todavía más el moldear nuestro ser, el saber quiénes somos. Cuando somos jóvenes y adolescentes queremos ser parte de un grupo, queremos ser parte de algo para ser alguien. Necesitamos amigos en la adolescencia para sentir que somos alguien, que tenemos valor, que tenemos presencia en el mundo. Si no tenemos o no sentimos que somos parte de un círculo, entonces sentimos que no valemos, que no somos nadie. Entonces, en esa etapa lo que otros opinen sobre nosotras tiene muchísima importancia, tiene mucha repercusión en cómo nos vemos a nosotras mismas, en cómo nos podemos ver. Y lamentablemente esta visión, que es la visión del mundo, es una visión muy alejada de la verdad de Cristo, de la verdad de lo que nos dice su palabra. Es una visión que nos lleva, o una creencia que nos lleva a alejarnos de Cristo, que nos lleva a alejarnos de su presencia y de su camino. Algo que define muy bien este ejemplo de la adolescencia es un chiste que seguido cuenta mi esposo, y tal vez ya lo hayan escuchado. Yo no me lo sé muy bien, pero haré mi intento pequeñito para ilustrar lo que significa el darle importancia a lo que las personas dicen de quién soy yo. Y bueno, estaba un conejito, se encuentra con un puercoespín, y nunca se habían visto uno al otro, pero tampoco se habían visto a sí mismos, no sabían qué eran, no sabían quiénes eran los otros. Entonces, no, ya me acordé, perdón, no recordaban quiénes eran, perdonen. Entonces, ellos se encuentran uno al otro y dicen: ¿qué nos pasó? ¿Qué sucede? Pues no me acuerdo de nada, no sé quién soy, no sé quién eres. Y dentro de su caos mental dice uno de ellos: mira, vamos a describirnos uno al otro para que recordemos quiénes somos. Y ya dicen: ok, va. Y le dice el conejito al puercoespín: tú vas primero. Entonces el puercoespín lo describe y dice: bueno, pues eres blanco, esponjosito, te ves así como gordito, tienes una colita de bolita también esponjosita y unas orejas largas. Entonces el conejo inmediatamente dice: ¡ah, por supuesto, soy un conejo! Sí, dice el otro. Bueno, entonces ahora descríbeme a mí, le dice el puercoespín. Y el conejo empieza: ok, pues eres chaparrito, eres negrito, eres de color así café oscuro, tienes el pelo puntiagudo, tienes así los pelos parados, y eres algo feo. Entonces el puercoespín dice: ay, no puede ser, soy un chilango.
Y este chiste, yo creo que ya lo escucharon, ¿no?, en alguna ocasión, pero este chiste define completamente el tema que estoy hablando en este momento. Por eso no quise contar otra anécdota, otra historia, ya que el puercoespín se dejó llevar por lo que escuchaba que decía la gente, que a lo mejor era un chilango o que a lo mejor era quien quiera que sea. Y en vez de él pensar y empezar a identificarse, a notarse, a ver su piel, a ver, sentirse, dejó que el conejo lo guiara, o sea, otra persona externa, y, y definió quién era por esas palabras, no por otra cosa. Y lamentablemente ni siquiera definió realmente quién era. No dijo soy un puercoespín, dijo soy un chilango. Entonces, así pasa en nuestras vidas, así pasa cuando le damos mucha importancia a lo que dicen las personas alrededor, a lo que dicen de quiénes somos. Hacemos generalmente, logramos cambiar la mentalidad, pero para mal. Olvidamos la identidad que tenemos en Cristo y nos apropiamos de la identidad que el mundo dice que somos. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te han hecho creer que eres? ¿O quién te han hecho creer que eres? No es casualidad que en Génesis 3, la primera vez que aparece la influencia de Satanás con la humanidad, sea dirigida a una mujer. El primer engaño, el primer impulso o la primera artimaña para dañar a la humanidad de parte de Satanás es dirigida a una mujer, a Eva. La engaña, le dice que las cosas no son como Dios le dijo que eran, que podía comer de ese fruto, que no le iba a pasar nada, que en cambio iba a ser como Dios. Y le llenó la cabeza de palabras, de engaños, de mentiras, de cosas que Dios no le había dicho, que Dios no estaba de acuerdo con esto, y la convenció. Y gracias a que la convenció, ella también convenció a Adán y ya sabemos toda la historia y sabemos que gracias a todo esto la humanidad ha sido, disculpen si no es la palabra, pero ha sido como maldita por el acto que aparece al principio de todos los tiempos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la mujer tiene un papel muy importante, muy especial en los planes y en el corazón de Dios. En el mundo, la mujer es un segmento de la sociedad sumamente golpeado. Si ponemos atención a las culturas de otros países y al de nuestro propio país, podemos notar que generalmente la mujer es parte de situaciones o de culturas que la denigran. En muchos países, o en la mayoría, la publicidad, la mercadotecnia, las revistas, la televisión nos dicen que la mujer debe ser perfecta, hermosa, según los estándares de esas publicidades. Y si no soy como viene en la televisión, y si no soy como se muestra en las revistas, si no soy una modelo 90, 60, 90 o súper, hiper delgada, entonces no valgo, no soy hermosa, no tengo ninguna cualidad o algo bello en mí. También hay muchas culturas en el mundo que tienen a la mujer como ciudadanos de baja categoría, que incluso no tienen derechos, no tienen ninguna libertad, que están totalmente ligadas o amarradas a la voluntad ya sea de su padre o de su marido, porque cuando dejan de ser propiedad del papá es porque pasaron a ser propiedad del marido, y estas mujeres pues no tienen ningún derecho. En México, en mi país, y para mis hermanas mexicanas, y yo creo que también en Latinoamérica, no nada más en México, sino en otros países de Latinoamérica, el machismo está muy arraigado desde hace cientos de años. Y este machismo ha convertido muchas veces a la mujer también en baja categoría, pero en herramientas, en instrumentos que sirven para hacer el quehacer, para solventar ciertas necesidades y cosas que quieren,
pero no se les ha dado la característica de un ciudadano o una persona que tenga algo más aparte de la casa, que tenga una visión más allá de esto. No se asusten, no estoy haciendo de esto un discurso de propaganda feminista actual, no lo estoy haciendo. Simplemente quiero explicar que realmente sí existe esta cultura de disminuir y denigrar a la mujer, de no darle el mismo valor a veces como ser humano, como persona, que a los hombres. Me consta que aquí en mi país hay mujeres que trabajan en lo mismo que los hombres, la misma posición, el mismo trabajo, pero les pagan menos a las mujeres que a los hombres. Y les repito, no es un discurso de propaganda feminista, sino considero estas culturas, este mover del machismo, de culturas donde no le dan derechos a una mujer, también una herramienta del enemigo, es una herramienta de Satanás para aplastar el propósito y la identidad de las mujeres en el mundo, no solamente en alguno que otro país. Esta es un arma, les digo, para destruir nuestra identidad y para destruir los propósitos de Dios, que Dios nos dio como sus hijas. Yo he escuchado a muchísimas mujeres y jóvenes expresar que la Biblia y que lo que ahí leemos y el Evangelio es terriblemente machista. Y créanme que en algún momento yo llegué a pensar lo mismo. Cuando era más joven, cuando estaba chica y empecé a indagar y a darme cuenta de lo que venía en la palabra de Dios, me sentí dañada u ofendida porque consideré que todo esto era machista. Pero cuando empecé a poner atención realmente a la palabra, cuando empecé no solamente a guiarme de un versículo, sino del contexto, de todo lo que lo rodeaba, de todo lo que estaba en ello, me empecé a dar cuenta, sobre todo en la forma como Dios y Jesucristo trataba a las mujeres y las dignificaba. Me di cuenta de que no hay nada más alejado del machismo que la palabra de Dios. No hay nada que dignifique más a la mujer, que la llene más de belleza, de poderío, que la presencia de Dios, que Jesucristo, que su palabra. Ni siquiera las leyes que vienen en la palabra, ni siquiera los discípulos u otros líderes bíblicos hicieron muchas veces lo que Jesucristo hizo con la mujer para mostrar quién era la mujer para él. Si bien hay algunos fragmentos en los evangelios donde se dicen cosas como la mujer calle delante de la congregación o donde dice no le permito a la mujer que enseñe, y suenan un poco golpeadoras, un poco feas, pero es porque no hemos analizado el contexto. Sí existe, sí dice esto la palabra de Dios, pero no hemos analizado el por qué se dijo esto, por qué en el Evangelio le dicen a la mujer estas cosas, y si analizáramos nos diéramos cuenta que hay una razón importante, que no es un mensaje dirigido solamente o dirigido en general a todas las mujeres, sino a aquellas mujeres en este caso que estaban tratando de ser más, de aplastar también al hombre, y cualquier extremo en este caso es terrible, tanto el extremo machismo como el extremo del feminismo. Entonces, la palabra de Dios, para no hacerte mucha vuelta en esto, la palabra de Dios no es no es machista, no es algo que le quite dignidad y que le quite identidad y presencia a una mujer. El enemigo se ha encargado de denigrarnos. El enemigo se ha encargado de aplastar la identidad de las mujeres desde Eva, desde la primer mujer creada. Lamentablemente, ni siquiera aquellas que ya aceptaron a Cristo se pueden librar y se han bautizado, no se pueden librar de vivir engañadas. Hay mujeres, y lamentablemente con dolor en mi corazón me ha tocado estar cerca de situaciones como estas. Hay mujeres que han llevado una vida cristiana, una vida de piedad, que se han cuidado de pecar en muchas situaciones, que se han cuidado de cometer cosas o actos que ofendan a Dios, pero después de muchos años se dan cuenta que todo lo que hicieron nunca fue algo con convicción, que
toda su vida actuaron de cierta manera para cubrir expectativas de quienes las rodeaban, pero nunca lo hicieron por Cristo, nunca lo hicieron directamente por agradar a Dios, por obedecer su palabra, sino para que se dijera que era una mujer de Dios. Pero no eran una mujer de Dios en realidad, y por lo mismo no eran o no habían tomado la identidad de hijas de Dios. Esto es muy triste porque no solamente he conocido un caso, he conocido muchísimos. Y esto es debido a la importancia que le damos a la opinión de las personas que están a nuestro alrededor, más que a la opinión de nuestro Señor. Solo en Cristo podemos encontrar nuestra verdadera identidad. En el libro de los Proverbios vienen varios capítulos donde se habla de cómo es una mujer virtuosa, cómo debe ser la mujer de Dios, cómo debe ser una mujer que agrade a Dios y que agrade en general. Pero ser una mujer de Dios no se basa en qué hace, sino en quién es. No se basa en los actos, sino en el ser, en quién es por dentro. Muchas de nosotras, como en el caso que les comentaba de mujeres que han vivido una vida de piedad aparente, pero en el corazón no han estado cerca de Dios. Muchas de nosotras vivimos así. Muchas de nosotras vivimos haciendo y actuando para definir quiénes somos. Somos hermanas en la iglesia, somos esposas, somos madres, somos hijas, somos miles de títulos diferentes, somos trabajadoras también, pero no somos hijas de Dios. No somos mujeres que tengan el corazón y la mirada puesta en Cristo, sino en lo que está a nuestro alrededor. Hacemos todo lo que estas personas o estos títulos deben hacer. Hacemos todo lo que en cada etapa o en cada persona que representamos se debe hacer, pero no hacemos lo que Cristo quiere que hagamos como sus hijas y sus propósitos. Vivimos cubriendo las expectativas de quienes nos rodean para ser aceptadas y validadas, pero nos olvidamos de aquel que nos creó y que tenía todo el plan preparado para nuestras vidas. Tenemos un Dios que desde antes de formarnos en el vientre de nuestras madres ya tenía preparado nuestro destino, ya tenía preparado los propósitos, el plan, qué debíamos hacer, cómo debíamos ser. Nos dotó desde el nacimiento, nos dotó de características de personalidad, de una forma de ser única, especial para Él. Y muchas veces luchamos con eso que somos como por naturaleza para poder amoldarnos a lo que otros dicen que debemos ser. Te voy a contar un poquito de mi historia, un poquito de cómo encontré mi identidad en Cristo. Yo nací en el Evangelio, gracias a Dios. Mis padres ya estaban convertidos cuando yo nací. Crecí bajo el fundamento de la palabra de Jesucristo. Crecí bajo una educación de la palabra de Dios, de su evangelio. Mi padre fue un ministro de la iglesia, era un hombre que buscaba con todo su corazón a Dios. Y me inculcaron esto, me enseñaron. Yo desde muy pequeña yo sabía la diferencia entre el bien y el mal. Y sabía que tenía que tener cuidado de ciertas cosas porque si cometía ciertos errores, estos iban a tener repercusión para toda mi vida. Pero aún así, mi forma de ser, que aún existe, no encajaba con el típico modelo de una cristiana según las personas que me rodeaban. Yo siempre he sido, podemos decirle, rebelde, podemos llamarle así, porque cuando alguien me decía, es que no puedes hacer esto, yo siempre a quien fuera le preguntaba ¿por qué? Y necesitaba, como desde niña yo necesitaba saber por qué. No solamente porque sí, no solamente porque fulano, sutano dijo, sino ¿por qué? ¿Qué importancia o qué repercusión o qué tan importante o tan grande es esto para que yo tenga que dejar de hacerlo? Necesitaba saber, no era simple rebeldía o nada más por darle la contra a la persona que me estaba tratando de exhortar, sino que necesitaba tener fundamentos del por qué yo debía comportarme de cierta manera. Entonces, como les digo, yo traté de llevar una vida en mi juventud libre de pecados, libre de libertinaje, de cosas que
que dañaran mi futuro. Traté, a veces también había fallas, había cosas que los mismos achaques de la edad nos llevan en la juventud a cometer. Y siempre fui la loquita, siempre fui la gritona, la escandalosa, me río de todo, soy muy bromista y pues no soy mesurada, no soy una persona de carácter pasivo. Entonces esto muchas veces chocaba con la idea de incluso algún pastor o pastores que tuve que se quedaban así como que no, es que así no debería ser, mija. Entonces toda mi vida yo crecí con la idea de que yo podía hacer cosas para el Señor, pero nunca pensaba en un liderazgo o nunca pensaba menos en ser esposa de un pastor. Hasta que conocí al pastor Arnold, en aquel tiempo era el ministro Arnold, y conforme nuestra relación avanzó, llegó un momento en el cual se pusieron muy serias las cosas y mi esposo, mi ahora esposo, me dijo, yo quiero ser pastor, me dijo, yo quiero tener un ministerio como líder principal de una iglesia y te lo digo a ti porque quiero saber si estás dispuesta a ser la esposa de un pastor. Yo no sabía lo que decía en ese momento y le dije muy confiada, sí, sí quiero. Y fue un boom no solamente para mí, porque nunca había considerado el ser esposa de pastor. Un poquito antes sí, de repente le decía al Señor, Señor, si tú quieres que sea esposa de pastor, pues está bien, pero guíame, condúceme. Y cuando se empezó a hacer realidad esto, me sentí abrumada, pero confiada en Dios, hasta que llegaron las voces de mi alrededor. Personas que decían, te vas a casar con un pastor, ay, no puede ser. Hubo incluso personas muy cercanas, amigos, personas que amo y que no dudo que me amaban, pero que tenían ciertas impresiones que me llegaron a decir, pobrecito de Arnold, ¿cómo es posible que se vaya a casar contigo? Si él quiere ser pastor, entonces no debería casarse contigo. Y esas palabras empezaron a dañar mi corazón. Empezaron a provocar grande incertidumbre y miedo. Empezaron a provocar dudas respecto a la voluntad de Dios y si realmente Él quería que yo me casara con Arnold. Y pues conforme iban avanzando los preparativos para la boda, iban avanzando también mis miedos y mis preocupaciones respecto a este destino, porque yo sabía muy bien que elegir mal a la persona con la que vas a compartir toda tu vida puede destruir todos los sueños de Dios también. Entonces mi oración estaba constante a decirle al Señor que si no era su voluntad, que si yo no podía ser esposa de pastor, que por favor evitara lo que estaba pasando, que no nos casáramos. Hasta que un día llegó una persona muy especial. Llegó la esposa del pastor con el que yo me congregaba en ese tiempo. Una chica que yo conocía de toda mi vida, pero no había tenido mucha relación tan cercana, y que incluso esta muchacha es algunos años menor que yo. Una muchacha muy prudente, una muchacha llena del Señor, con un corazón totalmente rendido a su presencia. Y digo que no teníamos mucha relación de conocernos mucho, porque esto es importante, ya que yo nunca le había expresado a ella mi temor, nunca le había expresado. Yo creo que no le dije a nadie más que al Señor lo que sucedía y lo que en mi corazón estaba en ese tiempo. Y esta mujer se llama Perla, Dios la bendiga, Dios la siga usando. Perla llega conmigo un poquito de tiempo antes de que sucediera la boda, cuando ya era totalmente inminente que me iba a casar, y se acerca llena de la presencia de Dios, a mí no me cabe duda de esto, y me dice el Señor que así como tú eres, así te va a usar. Me dice el Señor que aunque tú no seas del tipo de mujer típica que ves como esposas de pastor, que Él así te quiere usar, con tus características especiales y personales, con tu humor,
con tu, con tu forma de ser extrovertida y un tanto impetuosa, así te va a usar el Señor. Así que no busques amoldarte a otras cosas. Wow, para mí fue la palabra que definió completamente mi identidad. Porque obviamente peleaba mucho con quién era, con a dónde me quería llevar el Señor, qué tenía que hacer. Yo no era la típica mujer que estaba generalmente casada con un pastor. No me daban ganas de ser muy instructora de niños. A veces a los niños como que no me podía relacionar mucho. Bueno, lo digo porque muchas veces veía que ellas eran las maestras de los niños. No soy muy maternal, no soy una persona que ni siquiera con mi familia que esté todo el tiempo llamando a todo mundo y muy al pendiente de las personas. Entonces yo decía, híjole, es que yo no puedo ser esposa de pastor. Hasta que llegó esta mujer llena de Dios y me mostró que realmente la voluntad de Dios era diferente a lo que todo mundo decía a mi alrededor. Así que confiadamente me casé. Y no voy a decirles que no ha sido un proceso difícil el aprender a ser esposa de un pastor. No voy a decirles que ya tenía todo resuelto. Claro que no. Cometí muchos errores, cometí muchos desaciertos, pasaron muchas situaciones que me ayudaron a madurar y que me ayudaron a crecer y a entender realmente lo que Dios quería de mí como la esposa de un pastor. Entonces, ahí encontré mi definición y mi identidad con Cristo y quién era yo realmente. No era solamente la chica loca, no era solamente la muchacha risueña, la muchacha que todo el tiempo está bromeando y divirtiéndose con todos. También podía ser la chica con seriedad y que en algún momento podía ser usada para bendecir a otros y ministrar. Yo siempre he amado alabar a Dios con mi canto y yo pensaba también que para casarme con un pastor tenía que dejar a un lado eso porque no conocía ninguna esposa de pastor que participara activa y regularmente en la alabanza. Entonces, dejar de cantar, que es algo muy apasionante, importante para mí en mi relación con Dios. Dolía mucho el pensar en tener que dejarlo, pero el Señor me dijo, hasta cantando, así te quiero como esposa de un pastor. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Espero que el Señor siga trabajando en mi vida y siga formándome para sus propósitos. Entonces no debemos de fijarnos tanto en lo que dicen a nuestro alrededor, porque para encontrar nuestra verdadera identidad necesitamos conocer al verdadero Dios. No podemos ignorar la influencia del mundo si también ignoramos la voz de Dios. La única forma de callar la voz de Satanás es prestando oído a lo que dice nuestro Padre. Esa es la única forma. No podemos solamente taparnos los oídos y pretender no poner atención y no escuchar lo que el mundo dice de nosotras. Tenemos que llenar ese hueco o tenemos que subirle el volumen más a lo que Dios, a lo que su palabra nos dice. Dice Génesis 1:27, que el hombre y la mujer fueron hechos a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios, los creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y si ponemos atención a esto, podemos entender que tanto hombres como mujeres fueron creados con características propias de Dios. No somos Dios, pero tenemos sus características. Tenemos cosas especiales que adquirimos de Él como nuestro Padre. Así como la herencia biológica sucede, así como yo quizás tengo los ojos de mi madre, la boca de mi padre, el cabello, no sé, así también adquirimos cualidades, adquirimos características de nuestro Señor. Entonces, de Dios provienen tus cualidades y virtudes como mujer. De Dios. No provienen de la educación, no provienen tanto de nuestros padres, provienen de Dios en nuestra esencia principal. Dios nos dio como mujeres la capacidad de gestar vida en nuestro cuerpo. Nos dio esta característica especial y eso solamente muestra la naturaleza creadora de Cristo, de Dios.
nos dio esta oportunidad de ser parte de su naturaleza creadora. También la ternura, la compasión, la delicadeza, que son rasgos propios de la identidad femenina o de la forma de ser femenina, reflejan los rasgos o algunos rasgos del corazón de Dios. Si bien yo creo que al hombre le dio las características del poderío en algunas cosas, de la fortaleza, del liderazgo, a nosotras nos dio su corazón, nos dio las características de su corazón, el amor, la compasión, la misericordia. Dice la palabra de Dios y lo hablé también en la transmisión que tuvimos también hoy en la página de nuestra iglesia. Si quieren verla, les invito a que la vean, ahí está en el muro, en la fanpage. Y hoy hablé con mis hermanas de la mujer sabia edifica su casa. Y esto es muy importante porque en general, para no hacerles spoiler y que lo vean también, nos dio la cualidad tan hermosa de que gracias a nosotras existe la unidad, existe el amor, existe esa calidez en los hogares. Si se dan cuenta, cuando no está la mamá en un hogar, cuando falta, se siente un ambiente más frío, un ambiente más desunido, más separado, y esto tiene una repercusión importante en los hogares. Entonces tenemos características propias de nuestro Dios. Eso somos. No somos solamente la hija, la esposa, la madre. No somos solamente la estudiante, la trabajadora. Somos hijas de Dios. Esa es nuestra identidad porque fuimos creadas por Él. No solamente somos creadas por dos células que vinieron de nuestros padres. Somos en esencia, somos Cristo. Somos hechura de Dios. Por eso mismo, además de tomar el ejemplo de grandes mujeres de la palabra de Dios, como Esther, como Sara, como Ruth, como Noemí, como todas las mujeres que vienen citadas en la palabra del Señor, principalmente debemos prestar atención a Dios y a Jesucristo, porque somos hechas a su imagen. Dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Cristo. No lo dice solo a los hombres, lo dice también a las mujeres. Entonces, sí, prestemos atención a las cualidades de las mujeres que vienen en la palabra, pero principalmente a lo que hace Jesucristo y a lo que hace nuestro Señor. A lo largo del paso de Jesucristo por el mundo, podemos ver las características de las cuales debemos ser reflejo. Por ejemplo, Jesús no se amoldó al mundo. Esto es lo primero y lo más importante. Jesucristo no se amoldó al mundo. Fue incluso un rebelde, porque todo el tiempo fue contra la corriente del pueblo de Dios, el pueblo elegido de los judíos, fue en contra de eso. Fue en contra de las leyes que estaban instituidas, fue en contra de toda la cultura y las normas que habían en ese tiempo. Jesucristo fue el bicho raro. Ni siquiera encajaba como les decía, ni siquiera encajaba con el pueblo de Dios. No encajaba ni con los judíos. Y así Jesús demostró que venía a romper con todo lo que se había creado a lo largo de los años, con toda la idea de quién era Dios. Había venido a romper con lo que el hombre fue de cierta manera trastornando o cambiando por la naturaleza humana, por la naturaleza de pecado y porque muchas veces no entendemos bien lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo tenía todo el conocimiento de las Escrituras, pero jamás se comportó como los fariseos. A pesar de ser muy, muy inteligente y conocer completamente lo que decía la palabra, no hacía lo mismo que los fariseos, y esto enojaba a los fariseos, los molestaba, porque cómo era posible que sepa lo mismo que nosotros o hasta más, aunque no lo querían reconocer, pero no hacía las cosas como ellos, no cumplía con los días de descanso, no cumplía con ciertas normatividades que ellos querían que se hicieran así, porque ellos eran los más sabiondos en el ramo, y él iba en contra de todo esto. La gente esperaba un Mesías opulento. La gente esperaba, o los que conocían las profecías del Mesías, esperaban un Mesías fuerte, poderoso, lleno de riqueza, hasta súper guapo, quiero pensar yo. Y Jesucristo llegó siendo todo lo contrario. Llegó siendo un hombre muy pasivo, un hombre muy tranquilo, que no venía a romper y a destruir, y no venía
a llegar con mano fuerte, a acabar con el pecado. Él venía con amor, Él venía con misericordia, Él venía con todo lo contrario a lo que el mundo pensaba que tenía que ser. Entonces, Él dio misericordia, dio amor a personas que la ley, que las personas normales no aceptaban. Él dio amor y misericordia a prostitutas. Él se acercó con ladrones, Él se acercó con asesinos, con leprosos, con todas las personas rechazadas por el mundo, para mostrar que Él venía a cambiarlo todo. Y esto de ser imitadores de Jesucristo no significa que seamos rebeldes, no significa que debamos ponerlos la A de anarquía y empezar a ir en contra de lo que nuestro pastor dice o de lo que nuestros líderes o todo lo que esté sucediendo alrededor. Debemos ser como Jesucristo en ser rebeldes o ir en contra de lo que el mundo dice, de lo que las personas que son influenciadas por Satanás dicen. Y sí, a veces pueden ser también los hermanos en la iglesia, porque en nuestra naturaleza de pecado a veces también el enemigo puede influenciar. Por eso está la palabra de Dios y por eso están personas llenas de la sabiduría y de la presencia de Dios que nos puedan guiar como pastores, como líderes, como algunos hermanos que conocemos y sabemos que no se dejan llevar tanto por la voz del enemigo y por la voz del mundo. Entonces debemos ser como Jesucristo. Aunque seamos mujeres, aunque tengamos 1000 ocupaciones, aunque seamos madres, esposas, trabajadoras, etc., debemos ser como Jesucristo también. Para terminar, quiero decirte lo siguiente. Satanás, y lo repito, Satanás se dirigió primero a una mujer para iniciar su plan destructor de la humanidad, porque sabía que ella era importante para los planes de Dios. Si ponemos atención, en las iglesias, en las células, en las casas, las mujeres siempre son esforzadas, valientes. En las iglesias principalmente he notado mucho que las mujeres son casi siempre las primeras de la familia en convertirse y las que luchan por la salvación de su casa, las que luchan y oran a veces años enteros para que Dios venga y salve la vida de su esposo y su esposo se convierta y sus hijos. Generalmente son las mujeres las que trabajan más para sustentar el templo de Dios. Generalmente son las mujeres las que luchan más evangelizando, levantando células, hablándole a las vecinas, a las personas que están a su alrededor. Son las mujeres las que tienen gran importancia en el compartir el evangelio y en el traer el reino de Dios a la tierra. Por eso la mujer es muy importante, porque esa es la naturaleza que tenemos. Así nos hizo el Señor. Esa naturaleza de amor, de misericordia, de piedad, nos hace ser buscadoras de la presencia de Dios, nos hace ser buscadoras de su salvación, no solo para nosotras, sino para todos los que nos rodean y los que amamos. Jesucristo tuvo un cometido especial al venir al mundo, y este cometido fue dirigido con la mujer. Como les decía hace un momento, las leyes y la sociedad de aquel tiempo tenían a las mujeres como ciudadanas de bajísima categoría. Es parecido a lo que se vive en países musulmanes, en países que tienen todavía estas leyes. Las mujeres en aquel tiempo igual no tenían derecho como mujer o como persona propia. Ellas tenían que vivir a través de los hombres. Una mujer no podía salir sola a la calle, tenía que ir acompañada de un hombre que sea su familiar. Una mujer no podía hacer nada si se moría su esposo, y si no tenía hijos se moría de hambre porque no podía trabajar, a menos de que alguien tuviera misericordia de su familia y la acogiera, que a veces no pasaba. Una mujer no tenía ningún valor para el mundo en aquel entonces. Entonces vino Jesucristo y rompió con todos esos paradigmas, levantando a las mujeres en alto, junto con los hombres, a la par, demostrando que tanto un hombre es importante para su reino como una mujer, que todos somos importantes, y que él tenía en su corazón muy, muy adentro la figura de la mujer en el mundo. Por eso podemos ver en las escrituras y en los pasajes donde nos hablan de Jesucristo, que él hizo cosas muy chistosas para mí, y muy ofensivas para muchos hombres en aquella época,
de dirigirse a las mujeres como nunca antes nadie se había dirigido a ellas. Se acercó a una mujer en un pozo, a la samaritana, y le pidió agua. Primero, no era posible que un hombre se acercara a cualquier mujer a hablarle. Eso no estaba bien. Segundo, él era judío y ella era samaritana, entonces judíos y samaritanos no llevaban buena relación y no se hablaban. Y todavía para meter más el dedo en la llaga del machismo, digamos, de aquella época, Jesucristo le pidió a una mujer que era pecadora, porque había tenido muchos maridos, muchos hombres en su vida, que aparte era una mujer que no era judía y que no era su familiar, le pidió que ella fuera la primera persona en el mundo en ir a testificar de quién era Jesucristo. Si bien Jesucristo ya se había revelado a sus discípulos, todavía no le había dado la oportunidad a nadie, a pesar de haber hecho algunos milagros, no le daba la oportunidad a nadie de hablar de lo que él había hecho. Generalmente les decía, calla, espera, porque todavía no es mi tiempo, o no le digas a nadie lo que hice por ti. Pero a esa mujer, de su boca fue el decirle, ve y cuéntale a todos lo que hoy ha pasado. No es casualidad que Jesucristo hizo lo que nadie antes había hecho con esa mujer que había sido adúltera y que estaban a punto de apedrear. Fue en contra de todo lo que el mundo decía que debía hacer. Y en vez de decir, sí, apedréenla porque ella hizo esto y fue mala y es pecadora, lo que hizo fue acogerla, defenderla, y le dijo a todos los demás, ¿quién de ustedes no tiene ningún pecado para poder lanzar la primera piedra a esta mujer? Y la salvó, cosa que ningún otro hombre se hubiera atrevido a hacer, ni sus discípulos. ¿Qué más hizo? Y para no alargarme muchísimo, también, curiosamente, o no es casualidad que las primeras personas en saber que Jesucristo había resucitado eran mujeres. Y muchas veces se acercaba con mujeres que no eran muy aceptadas por la sociedad. Pero esas mujeres fueron testimonio y fueron ejemplo de que Jesucristo nos ama como mujeres y nos quiere levantar y nos quiere usar. Por eso no te quedes sentada. Por eso no te conformes solamente con cumplir con tu papel terrenal de esposa, de madre, de hija, de trabajadora, de estudiante. Esfuérzate y busca cumplir también con la identidad que tienes como hija de Dios. No eres cualquier cosa. No eres, yo no soy muy fan de hablar de este tema de somos princesas y princesas, pero realmente somos importantes y somos un tesoro divino para el Señor. No, tampoco es casualidad que el Señor haya terminado con broche de oro su creación, creando a la mujer. Esta fue, creo que, la parte más importante de la creación, porque Él hizo a alguien que pudiera complementar al hombre para beneficio de la humanidad, para procreación, para salvación, para todo. Entonces, no te quedes sentada, no te quedes callada, no te quedes tampoco esperando que las cosas sucedan solas. Levántate, busca la presencia de Dios y dile al Señor que te revele qué propósitos tiene para ti, porque no todos tenemos el mismo llamado, no todas tenemos las mismas cualidades y características y capacidades. Entonces, no permitas que el enemigo opaque quién eres realmente. No permitas que las voces de alrededor te digan que eres lo que el Señor no dice que eres. Entonces, por último, y me encantaría que en la casa lo dijeras, ¿quién eres? Quiero escuchar fuerte que digas, soy hija de Dios. Soy hija del Dios vivo. Soy creación suya. Soy hecha a su imagen. Quiero que te quede bien grabado que eres hija de Él, que tiene sus cualidades, que en tu corazón habita las características del corazón de Dios. Entonces usa esas características para agradarle, para cumplir con sus propósitos y para hacer su voluntad. Entonces,
Te recuerdo, eres fuerte, eres valiente, eres esforzada, eres un tesoro para el Señor Jesús. Y sobre todo, eres amada. Amada por un Dios que tiene el amor más hermoso y verdadero. Voy a orar por ti, vamos a orar juntas y vamos a declararle al Señor que hoy sabemos quiénes somos. Vamos a decirle al Señor que queremos ser sus hijas y queremos demostrar que somos sus hijas ante todos. Señor Jesucristo, gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Gracias por recordarnos, Señor Jesús, que como mujeres somos importantes y especiales para ti. Que tú nos creaste, Señor, a la par de los hombres, con propósitos y con destinos y con planes llenos de tu presencia, llenos de tu amor, llenos de tu voluntad, Señor Jesucristo. Que también somos parte importante, Señor, en traer el reino, tu reino, Señor, a esta tierra. El traer, Señor, palabra nueva, palabra de salvación, mediante tu evangelio, Señor, a todos los que nos rodean. Ayúdanos a entender, Señor Jesucristo, quiénes somos como tus hijas. No solamente permitas que digamos amén de los dientes para afuera, sino siembra en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que realmente somos. Deja, Señor, bien grabado en nuestros corazones que somos hijas tuyas, que somos hechura tuya, que tú tienes, Señor Jesucristo, cosas grandes preparadas para nosotras. Que bendigas cada cosa que hagamos, Señor Jesucristo, aún, Padre, en nuestras labores cotidianas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros amigos, todos los que nos rodean, compañeros de trabajo. Permite, Señor, que todos puedan ver nuestra identidad y nuestro verdadero ser en ti, Cristo. Queremos, Señor, reflejar realmente tus cualidades, tu imagen. Queremos ser semejanza tuya, Señor, donde quiera que vayamos, Padre. Por eso te pedimos que tú te manifiestes y te muevas en este momento. Borra, Señor, de nuestros corazones y de nuestra mente todo lo que el enemigo haya dicho que somos. Borra las palabras, Señor, de personas que se han equivocado y que nos han hecho creer, bendito Padre, que no valemos, que no somos importantes, que no tenemos más visión o más sueños que cumplir, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, para ti no hay límites y para ti no hay, Señor, imposibles, bendito Rey. Te entregamos nuestro ser y nos disponemos a aprender y a llenarnos de tu presencia para que el enemigo no nos pueda engañar y no nos pueda hacer creer que no somos, Señor, que no somos parte de ti, que no somos tus hijas, bendito Rey. En tu santo nombre, hermoso Padre, declaramos esta palabra, nos la creemos y la dejamos bien grabada en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, estoy encantadísima de esta oportunidad. Te pido que si tienes peticiones de oración, si tienes comentarios, que los hagas en este momento, los pongas en esta transmisión. Y nuevamente te invito, si quieres ver el otro tema que hoy compartí de la mujer sabia, puedes dirigirte a la fanpage de Verdad y Vida CDMX y también ahí está ya puesta la publicación esta. Entonces, nuevamente le pido al Señor que bendiga tu vida, que te llene de visión, de propósitos, de sueños para Él, para que los cumplas y sobre todo que te llene de valentía y de reconocer con el corazón y con la mente que Jesucristo es nuestro Creador y nuestra identidad está en Él. Dios te bendiga.